Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la trama de hoy, que es una trama intrigante, una trama enigmática, una trama donde casi te diría no penetra el poder político. Es un estado paralelo, ¿no? Donde podríamos decir que ni el presidente Mauricio Macri tiene un control verdadero. Hoy te vamos a hablar de espionaje y política. Toda esta trama de arrepentidos, de jueces vinculados a casos de corrupción, de fiscales que se asocian con extorsionadores, de un submundo del que sabemos muy poco y queremos entrar esta noche, que estalla con el caso D'Alessio, el falso abogado D'Alessio. Estalla con la denuncia por extorsión sobre el empresario Echevest, una extorsión que le pedía el nombre del fiscal Stornelli, supuestamente, y en la que D'Alessio declara que trabaja con dos policías, ex policías bonaerenses, que supuestamente trabajan para la AFI, para la Agencia Federal de Inteligencia, que son Bogolyuk y De Gastaldi. Acá te vamos a tratar de hacer un esquema con un montón de nombres que participan en esta trama, porque el caso D'Alessio realmente iluminó la cloaca de la política argentina y realmente dejó en claro que no se hizo ningún tipo de modificación en los servicios de inteligencia de la democracia, en esta reconstitución de la AFI, que en realidad podría haberse hecho una vez que Cristina corre al hombre fuerte de la ex-IDEA, Jaime Estiuso, y esos servicios de inteligencia quedan rotos, quedan descabezados. Sin embargo, la trama de D'Alessio y muchas otras cosas más, muestran que en realidad Cambiemos no cambió este poder oscuro de la democracia, oscuro e incontrolado. Incluso desde el punto de vista económico, la AFI maneja 7.500 millones de pesos que son fondos reservados y que nadie fiscaliza en la Argentina, con los problemas que tenemos los argentinos de los fondos que no se fiscalizan, que ya sabemos cómo eso termina, o mejor dicho, nunca sabemos dónde termina realmente. Cuando asume Macri y le toca liderar los servicios de inteligencia, pone al frente de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, a Gustavo Arribas. Gustavo Arribas, ¿quién es? Su amigo. Era un comprador y vendedor de jugadores de fútbol. Según Macri, el amigo que estaba más acostumbrado a las trampas. Eso fue la cualidad que vio en Arribas. Puso como segunda a Silvia Magdalani, la turca, la señora 8 en la jerga de los servicios de inteligencia, que es quien realmente comanda los servicios de inteligencia. Es Silvia Magdalani. Hay muchas versiones y muchas declaraciones con respecto al caso D'Alessio que fueron apareciendo, pero lo que sí nos va quedando claro es que en el submundo de los servicios de inteligencia, la legalidad y la ilegalidad tienen fronteras difusas. Hay, por ejemplo, ex policías de la bonaerense que fueron exonerados, que salieron de la fuerza con graves denuncias de corrupción, como De Gastaldi y Bogolyuk, que están en esta trama del falso abogado D'Alessio, que, sin embargo, terminaron siendo cooptados como agentes inorgánicos, orgánicos, no se sabe bien, ¿no?, de la AFI. De todo lo que se está investigando en torno al caso D'Alessio, que está en manos de este juez vinculado a la cámpora, al kirchnerismo, Alejo Ramos Padilla, se deducen cosas gravísimas. Se deduce que se ha escuchado ilegalmente a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y a dos jueces de la Corte, Rosati y Rosenkrantz, que son los jueces que puso Macri en la Corte. No se sabe si este espionaje tuvo vinculación con la AFI o no, o si son agentes inorgánicos, pero la realidad es que esta hipótesis o esta idea inquietante de que la gobernadora pudo haber sido escuchada por ex policías bonaerenses, más un confuso episodio que pasó en Avellaneda, un tiroteo entre la bonaerense y la Policía Federal, en donde ahí hay sospechas de la gobernadora que
la nación, o sea, su gobierno, la ministra Bullrich, en una guerra de protagonismo y de posicionamiento político, pudo haber querido dañar su principal activo, que es la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la mafia bonaerense, porque agarraron con las manos en la masa a un grupo de policías bonaerenses queriendo extorsionar a narcos. Bueno, todo este clima, espías, policías delincuentes, bueno, todo este enrarecimiento de este clima que destapó el caso D'Alessio, enrareció también el vínculo entre Vidal y Macri. La última pieza de esta trama es que Hugo Barreiro, un espía o exespía, pide integrarse al régimen de arrepentido. Quiere ser arrepentido. La pregunta es si un espía puede ser arrepentido, ¿no? Porque se supone que lo que tiene para contar son secretos de Estado y los secretos de Estado, bueno, no se pueden contar porque eso está prohibido por la ley de inteligencia. Todo este mundo que te estoy contando, todo este entramado enigmático e intrigante, es de lo que te vamos a hablar hoy, con nuestro primer protagonista. Nuestro invitado de esta noche, que sabe mucho de esta trama hace 20 años, que viene investigando entre espías, policías, fiscales, jueces, es Tato Young, que tiene varios libros escritos sobre este tema y sobre esta trama que arranca de esta manera. Tato, bienvenido a la trama esta noche. Y... Gracias por invitarme, Laurita. No, por favor, un placer. Y además tengo la idea de hacer una charla descontracturada sobre un tema muy áspero, árido, y que mucha gente no entiende o le falta información, ¿no? A nosotros a veces nos cuesta seguir, a vos no, porque sos un especialista. No, también. Es todo este tema que se destapó a raíz del caso D'Alessio. Pero lo primero que quería preguntarte es, vos tenés 2 libros sobre el tema de inteligencia. ¿Cómo se te ocurrió meterte en ese ámbito tan oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué lo elegiste? No, me llegó, viste que uno parte de la vida la va eligiendo y parte la va construyendo a medida que se abren caminos. Yo empecé a investigar o a seguir como periodista el caso AMIA. En 1997 me lo asignaron en el diario Clarín, donde yo trabajaba, y la investigación del atentado a la AMIA, tanto como había sido con la embajada, estuvo a cargo de la CIDE. Entonces con los años empecé a conocer personajes, empecé a ver la importancia que tenía la CIDE en la investigación, empecé a escuchar un nombre que sonaba por ahí dando vueltas, que era un tal Jaime. Empecé a preguntar por Jaime, y cada vez que preguntaba por Jaime la gente se aterraba, los políticos, los jueces, los policías. Entonces dije, bueno, acá hay un personaje que resultó ser Jaime Estiuso. Entonces escribí, mi primer libro es la historia de la CIDE atravesada por Jaime Estiuso. Y después hago una versión más completa tras la muerte de Nisman que se llama Código Estiuso, que es una ampliación de todo eso, contando una historia que es una historia imposible, porque en realidad todo el mundo, por eso es tan fascinante, tan atrapante y al mismo tiempo tan peligroso el mundo de los servicios. Porque no hay nada, está sostenido en la nada, no hay documentación. La sensación es que se autogobierna, ¿no? Incluso ahora, o sea, uno tiene la sensación de que el poder político no controla la AFI, de que Macri no controla la AFI, ¿no? Que hay una trama de legalidad y ilegalidad que todos que llegan se toca, con ¿no? la misma idea. Yo se lo dije a Gustavo Arribas cuando asumió, que fui a entrevistarlo, se lo dije. ¿Qué presión te dio Arribas? Arribas es amigo, bueno, vos lo sabés bien, es amigo de Macri. Macri lo puso Macri ahí dijo, lo puse ahí porque es mi para que amigo. no afanen. No, el textual, Macri dijo, a ver, yo me puse a pensar, ¿cuál de todos mis amigos es el más habituado a las trampas? Claro, Arribas. porque se dedica al negocio del fútbol. Exacto. ¿Tiene expertise en esto? No, nulo. Bueno, ¿qué impresión te dio a vos? vos? Lo del expertise, en realidad, si querés, siempre fue así. Sí, bueno. Siempre ponen a siempre amigos. haya sido así. No, Arribas es un tipo que es amigo de Macri, hizo negocios en el ámbito oscuro del fútbol. Macri lo puso ahí para que no lo afanen, porque Arribas no le va a robar plata, y para que no le hagan cosas en contra de él. Y es lo que hace.
Después, como todo, se fue interiorizando y le gusta un poco. El problema que tiene él y que tuvieron todos los jefes de la CIDE, yo le sigo diciendo la CIDE, vos perdoname. No, pero es que creo que la mayoría de la gente lo identifica. Yo sigo hablando de Canning, de Cangallo, vos me quedo. Enrique. Pero creo que la gente lo identifica más como ex-CIDE, ¿no? Sí. Todos sabemos de qué se trata, de la AFI. Ellos creen que lo controlan, como decís vos. Es igual que la justicia federal. El poder cree que la controla. Y al final, cuando se quieren acordar, te explotó el caso de Alessio. Siempre hay un bolonqui. No, el caso de Alessio iluminó una cloaca, ¿no? Un submundo. Sí, pero de un lado hasta berreta, porque yo tengo la teoría hasta ahora, hasta que se abra el expediente y ver todo lo que está ahí, que la causa de Ramos Padilla es una causa absolutamente berreta, de un grupo de servicios berretas que hacían inteligencia berreta sobre política berreta. ¿Para Esa quién? es mi teoría. ¿Y para quién? ¿Para quién? Para ellos, para la AFI, para el que la comprara, o para hacer operaciones, o para... Para un empresario, o por para ejemplo. el empresario de A ver, ¿por turno, qué no o para contás? extorsionar. Porque la gente dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Digo, hay empresarios que compran información de servicios o que compran inorgánicos. para que no los aprieten. A ver, el mundo de los servicios es un mundo que está, obviamente, en la Argentina y en todos lados. Lo que pasa es que hay en el poder en la Argentina, sobre todo te diría desde los 90, en la década del 90 la CIDE estaba a cargo de un señor que se llamaba Hugo Onsorrey, que era un abogado muy conocido en tribunales. Amigo de Menem. Amigo de Menem, que tenía mucha guita. La CIDE en esa época tenía mucha más plata que ahora, mucha guita. Y Onsorrey tenía una teoría que es que había que pagarle plata a todo el mundo que pudiera hacer daño. Entonces empezaron a pagarle guita. ¿Esta idea de la cajita feliz? Sí, pero era magnánima, ¿eh? Era a todo el mundo. Muy feliz. Era una Le cajita daban muy plata, cualquiera que se hacía llamar servicio le pagaban plata. ¿Y pagaba periodistas también? Pagaba periodistas, había un montón de periodistas que recibían plata de la CIDE. Y empezaron a pulular como organizaciones paralelas. Es decir, estaba el Servicio de Inteligencia Oficial, que trabajaba para el presidente, con sus bases secretas, con sus normas, con sus reglas internas. Y después había un montón de subgrupos que tenían oficinas, que tenían misiones específicas y que cobraban. Iban una vez por mes a una oficina que quedaba en la zona de Retiro y había un señor que le tomaba lista y les daba una bolsa con plata. Claro, además porque son fondos que nadie controla, con lo que eso implica en la Argentina, y siguen sin ser controlados, ¿no? No hay ningún control de nada. ¿Qué pasó? Eso generó yo te diría, una gimnasia en un montón de gente que se dedicó desde ese momento, antes también, pero yo digo como el momento más importante de esta especie de marea de servicios. Un montón de gente que se dedica desde ahí hasta hoy a llevar y traer información, comprar y vender datos, hacer carpetitas de inteligencia, apretar gente, prometer que les consiguen un fallo a favor, un fallo en contra, que son una especie de mezcla de operadores políticos con servicios de inteligencia truchos, que muchas veces laburan para el Estado, que es lo que da la sensación que ha pasado en este caso. Yo, por lo que vengo viendo hasta ahora, insisto, todavía no vimos toda la causa. Acá, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega el gobierno de Macri, lo primero que pasa es que anulan cualquier pretensión de cerrar la CIDE, limpiar absolutamente sanearla, la justicia modificarla. federal. Todo eso queda automáticamente en la nada. Se desecha la idea del cambio. Sí, sí. O sea, yo creo que lo O que sea, revela Cambiemos este no caso cambió la AFI. es que Cambiemos no cambió la justicia, no cambió la AFI. Si querés, después Tal vamos vez a la justicia, que para mí es central. Quedó atrapado en la coyuntura macroeconómica que los desbordó, ¿no? Entiendo que fue eso. Bueno, un poco puede ser. Yo creo que más bien fueron por la idea del gradualismo, vamos de a poquito, hasta que de pronto le encontraron el gusto. ¿Sí? Cuando ellos llegan a la AFI acababa de perder al superagente de todos los tiempos, que era Jaime Estius. Y la AFI era como un lugar donde no estaban los principales agentes, también se había ido Fernando Pocino. Bueno, los tipos importantes se habían ido, con lo cual no tenía cabeza. ¿Qué hizo Macri? Lo puso a negro a Rivas y le dijo, organizalo vos. Y se la puso a Silvia Magdalani,
Digamos, turca. la señora Ocho, la turca, es la que verdaderamente controla la AFI. La turca es la que conoce el mundillo, conoce los agentes porque había trabajado en la Comisión Bicameral, porque era amiga es amiga de Francisco Larcher, que era el jefe, el que manejaba la CIDE en los tiempos de los Kirchner. Sí. Es la que le gusta. Entonces es la que empezó a armar los equipos de trabajo. Pero claro, esto es una coalición. Entonces todo el mundo empezó a meter gente. Elisa Carrió metió gente, el Tano Angelici metió gente, Silvia Magdalani metió gente, y todo el mundo empezó a meter gente. Pero no tenían confianza en lo que había dentro de la CIDE. Entonces cada uno de esos que fue entrando fue subcontratando servicios de inteligencia. Tercerizando búsquedas de información. Entonces aparecieron lugares donde hacían investigaciones financieras para después enviársela a los jueces. Por ejemplo, está la famosa causa Moyano, que eso nace de una investigación de la CIDE, o la investigación contra el famoso Caballo Suárez, que nace de una investigación hecha por la CIDE, pero no dentro de la CIDE, hecha en alguno de estos grupos. Desmembrados e inorgánicos. Inorgánicos. Siempre pasó que hay agentes inorgánicos. Yo creo que se deberían prohibir. Para mí una de las claves, es esa. La investigación o las escuchas a María Eugenia Vidal y a los dos jueces de la Corte, ¿existieron? ¿Y quién escuchaba? A ver, escucha telefónica existen todo el tiempo. Todo el mundo está escuchando a todo el mundo. Bueno, pero que la investiguen, digamos, de un modo sistemático a la gobernadora. Yo no creo que eso lo haya pedido Magdalani o Arribas. Eso es lo que te pregunto. No. ¿Crees que eso era de este bueno, hay quienes creen que sí, ¿no? Después hay quienes creen que le quieren hacer daño a María Eugenia Vidal dentro del propio Cambiemos. No, hay una teoría en ese sentido. Yo eso no lo creo. Porque por el funcionamiento de este tipo de organizaciones, no porque te haga pensar bien de Arribas y Magdalani, no tengo ni idea, pero digo, a ver, ellos evidentemente ahí en esa organización contratan a un grupo de ex comisario de la bonaerense, siempre hubo una fuerte relación entre la CIDE y la bonaerense, para armar bases de inteligencia en el conurbano. Esto ya muestra que les empezó a gustar. Sí. Supuestamente para hacer seguimiento de causas de narcotráfico, juntar información, pero eso se lo encargan a la policía de la bonaerense, que eran los jefes de la mafia. Exacto. Claro, y que además se fueron muy mal de la bonaerense con causas y sospechas de delitos. Obviamente, bueno, de Gastaldi era un tipo muy audaz, pero se fue bajo la sospecha de que se había llevado mercadería secuestrada en los narcos durante años. En fin, eso ya te demuestra que dejaste de pensar en cambiar y te empezó a gustar la herramienta. Ahora, este tipo de organizaciones, ahí aparece D'Alessio. D'Alessio, yo llevo más de 20 años tratando con este tipo de personajes. D'Alessio no era un tipo conocido. Para mí es un vendehumo total. Es un trucho. Sí. Que todavía no entiendo pero cómo embaucó a tanta gente. Claro, que ha entrado en lugares muy importantes, y porque ¿no? este es un país berreta. Este es un país berreta. Digo, no sé, como columnista. Cualquier tarado con una tarjetita de la DEA consigue que le hagan la puerta de los ministerios. Es así la Argentina. D'Alessio es un trucho total que empezó que se conectó con esta gente, empezaron a trabajar juntos. Llegó a Stornelli. Bueno, llega Stornelli, invitado por nuestro compañero y colega Daniel Santoro, y Stornelli lo recibe, le toma declaración y lo agrega al expediente. Vos decís, pero son todos tarados. Bueno, hay algo de eso en la Argentina, o mucho de eso. Un mitómano, un vendehumo absoluto, entra. ¿Por qué? Porque es una Argentina informal, porque todo el mundo, los inorgánicos están por todos lados, porque el lleva y trae siempre funcionó. Y entonces pasan estas cosas, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, si vos me decís, todas las misiones que tenía esta banda eran encargadas por la AFI, yo la verdad que no lo creo. No lo creo. ¿Pero por qué decís que el caso es trucho? Digamos, lo que se desprende de ahí. No es que sea trucho el caso. Digo, el tema berreta. Yo uso la palabra berreta. Ok, berreta, bien. ¿Qué quiere decir? Que es de baja calidad. Son organizaciones que cobran un sueldo, que reciben fondos, que tienen seguramente tecnología para hacer algún tipo de escucha telefónica, acceso a algunas redes de información, bases de datos. Hoy no hay gran cosa con eso, es bastante fácil. Sí. Y que se dedican a juntar papelitos y a hacer informecitos. Y después con eso lo venden. Algunos se lo venderían a AFI, otros se lo venderían a otros
Otros una lo usarían especie de para... empresa otros lo usa- tercerizada, Es ¿no? que terminan Como si fuera una siendo consultora. células propias. ¿no? Terminan armando sus propios negocios. Siempre funcionó eso así. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es la relación entre periodismo y servicios de inteligencia? Digo, ¿hay periodistas que se nutren su información de los servicios de inteligencia? Bueno, sí. Yo me he nutrido toda la vida, obviamente. A ver, los servicios son grandes proveedores de información. Eso en todo lado del mundo es así. Bueno, A ver, no, porque te digo, hay códigos de ética que cuestionan bueno, eso, ¿no? No, De no, no. El periodística. tema es código de ética de quién. ¿Dónde hay código de ética? A ver, la FOPEA, al que información... pertenecemos, tiene ese código de ética. FOPEA sí tiene, que dice que no se puede tener información de sí, inteligencia. Sí. Bueno, Sí. cierren FOPEA si es así. No, eso es un disparate. Lo que no se puede... A ver, vos tenés que aprender a manejar la información con responsabilidad, con criterio. Yo, por ejemplo, cuando recibo toda la información de las escuchas telefónicas de Liquimails, no las publico. Pero ¿cómo no me voy a nutrir de esa información? Si no, no podríamos husmear en los secretos del poder. Bueno, Yo tengo que maneras, trabajar, ¿no? yo tengo que trabajar con cautela, tengo que chequear la información, tengo que revisarla, pero más vale que me voy a nutrir de esa fuente. Si no, ¿cómo cuento la historia de Jaime Estiuso? Si las fuentes son todos Bueno, servicios. lo que pasa es que tu caso es No, particular pero bueno. porque vos trabajás sobre el tema de inteligencia. Bueno, pero y sí. Y sí. Me refiero Ahora, a información política, ¿no? A cuando uno, qué sé yo, hace una columna política, que ahí, bueno, es más difícil Para mí ese la información vínculo, es ¿no? información. Te digo por qué, porque, bueno, es una información en general interesada, ¿no? Esa información que surge de los la servicios. información es interesada. Yo no creo que haya que trazar hacer como un programa distinto sobre cómo tratar las fuentes cuando son servicios o cuando no son servicios. Para mí, siempre la información es interesada, salvo que sean fuentes de información abiertas, es decir, bases de datos oficiales. Si no, siempre un diputado te da un dato porque quiere hacer tal cosa y un agente de inteligencia te pasará un dato porque le interesará otra cosa. El tema es vos, cómo valorás la información, si te parece que es de interés público, si te parece que es una información comprobada, veraz, etcétera, etcétera. Es decir, el rigor, el laburo es el nuestro, pero no podés cerrarle la puerta a determinado tipo de información. Ahora, vos como periodista, y sobre todo los periodistas que nos dedicamos a estas cosas, tenemos que, así como tenemos acceso a información sensible, tenemos que darle un tratamiento sensible a esa información. Vos no podés comprarle cualquier cosa a un tarado que viene con una tarjeta que dice DEA. Vos tenés que chequear, tenés que ver qué... Y después, yo hace ya más de 20 años que estoy con esto. Conozco... ¿Con esto qué? ¿Con el tema de la con inteligencia? fuentes de operadores, servicios, con fuentes Ahora es riesgoso incorrectas. También esto, ¿no? Porque digo, cuando vos te dedicás a esto, puede haber varios truchos como D'Alessio que te venden humo. Todos mienten. Mi lema es Pero que todos mienten. Algunos mienten un poquitito, otros mienten mucho. Pero podés quedar atrapado en esta trama, ¿no? Por supuesto, uno siempre tiene que estar pensando que va a quedar atrapado en esa trama para defenderse. Por eso yo te decía, yo llevo muchos años tratando con estos tipos. En la mayoría de los casos son hombres, dicho sea de paso. Ajá. Y nunca me hice amigo ni invité a mi cumpleaños a ninguno de ellos. Con algunos, después de tantos años, tuve una relación de confianza, hasta de afecto, pero uno siempre tiene que saber mantener distancia, porque tenés que saber que ellos viven del tráfico de información. ¿Y a Estiuso lo conociste? A Estiuso lo vi, hablé por teléfono algunas veces, lo vi una sola vez, hace muchos años. ¿Y cómo es? Y Estiuso, bueno, fue cambiando también, ¿no? La vida, viste que uno está acostumbrado a narrar fotos, pero en realidad es una película. Estiuso es un tipo muy hábil, que construyó como nadie un negocio alrededor del el tráfico de información y la red de relaciones. Es un especialista. En su momento, además, fue el tipo que trajo a la Argentina la tecnología de espionaje, lo que también le dio mucha ventaja. Fue el que investigó el atentado a la AMIA, lo que lo conectó con los servicios de inteligencia extranjeros, con lo cual tuvo muchas relaciones afuera. Un tipo mimado por el Mossad, por la CIA, por el servicio de inteligencia alemán. Un tipo que fue muy poderoso, que nunca entendió la política, nunca entendió la política, nunca se quiso meter en política
hasta que se metió. ¿Cuándo? Con Cristina. Y ahí se terminó su carrera. Él siempre obedeció al poder de turno, siempre fue oficialista, que está bien, los servicios de inteligencia tienen que ser oficialistas. Sí. Pero después de la muerte de Kirchner, Cristina hace un viraje para mí todavía incomprensible en su política exterior y modifica el rumbo de la causa AMIA. La causa AMIA era una causa que ya estaba totalmente terminada, podrida, que no servía para nada, salvo para algunas personas, como Jaime Estiuso, que le servía para seguir teniendo relación con la CIA, el Mossad, etcétera, viajar por el mundo, conseguir recursos, conseguir personal, para tener poder. Ese era casi, te diría, el único sentido de la causa AMIA en los hechos prácticos. Y de pronto Cristina cambia de rumbo, intenta negociar un acuerdo con Irán, a Estiuso y a Nisman los deja sin sentido en esa causa. Y expuestos también, ¿no? De alguna manera. Y expuestos. Y de alguna manera les termina el material por el cual los tipos tenían poder, les saca la herramienta de poder. Y esto a Estiuso lo mata. Además era su obsesión, esa causa, bueno, varias razones. Y empieza él a operar en contra, Cristina se da cuenta de esto, y ¿Es rompe... ahí donde decís que se mete en política? Claro. Ahí es cuando deja de ser oficialista. Ahí le tocó su ego, porque era su causa. Le tocó estrella. su ego, deja de ser oficialista y levanta el freno que tenía en tribunales. A ver, que para mí esto es la clave de los últimos 20 años de la Argentina. El objetivo principal de la Secretaría de Inteligencia, llamarla CIDE, AFIO, como quieras, hasta ahora por lo menos, fue el control de la justicia federal argentina. Fue evitar que la justicia investigue al poder por corrupción. Cristina se da cuenta que empiezan a aparecerle causas por corrupción, es decir, me están jugando en contra, choque de ego, o sea, choque de el que levanta paranoia. el cepo judicial es Estiuso inicialmente, ¿no? ¿Cómo? El que levanta el cepo judicial Claro. es inicialmente Estiuso. Sí, claro. Bueno, y ahí se rompe la relación de confianza y efectivamente Estiuso empieza a operar en contra de Cristina, Cristina lo echa, después dice que el otro se tiene que ir un año a vivir a Estados Unidos, bueno, y empieza esa gran crisis que todos conocemos. Cuando llega el nuevo gobierno, la duda era, bueno, ¿qué va a hacer Cambiemos con esto? ¿Va a aprovechar que está la CIDE rota? Sí. ¿Va a aprovechar que está rota la relación entre el Poder Judicial y el Poder Político? Porque quedó una zona como de nadie, ¿no? Sin patrones, sin normas. Y bueno, hubo gente del gobierno, vos lo sabés, que proponía cerrar la CIDE, mandar a todos los jueces federales, a todos, a los 12, porque no son tantos, a comisión, a hacer un gran juicio político. Bueno, y al final no pasó nada de todo eso. ¿Y por qué crees que no pasó nada? Yo creo que, por lo que hablábamos antes, yo creo que les gustó. El poder es un lugar... es como una droga, ¿no? Donde te acomodás y después lo que terminás haciendo es defendiendo el sillón donde estás. ¿Cuánto tuvo que ver los servicios de inteligencia en el asesinato de Nisman? Ah, pero te vas a meter en un lío conmigo ahí. Me encantan los líos también. No, yo te voy a ser franco y es un tema del que... Creo que mucha gente se lo pregunta, ¿no? Intento hablar cada vez menos porque cada vez que hablo la gente se enoja y yo entiendo. Porque hay una noticia deseada, ¿no? Yo creo que hay una noticia deseada. Claro. Bueno, pero los periodistas estamos para contar. Yo estoy convencido de que Nisman se suicidó. Ok. Para mí ese es el caso yo creo que es la gran alegoría de la putrefacción del sistema judicial argentino y de la relación, si querés, entre la justicia, los servicios y la política. La imagen del cadáver de Alberto Nisman. Después, ¿por qué no creo que fuera un asesinato? Porque a mí hasta ahora nadie me demostró que haya entrado un tipo ahí adentro. ¿Por qué crees que se suicidó? ¿Por esta fragilidad que él tenía? Yo creo que, a ver, está probado que él hacía varios días que andaba... En este momento todos los que están del otro lado me están insultando. Pero lo más interesante es cuando uno va contra la corriente. Franco conmigo, porque sí, si no, obviamente, sí. Te decía, él estaba en un mundo al que no pertenecía, estaba en grave crisis porque le estaban sacando la causa AMIA. Es decir, todo ese mundo que había construido alrededor suyo se desmoronaba. Él tenía un montón de empleados, un montón de recursos, un montón de plata, un montón de viajes, un montón de ego, un montón de mimos
que se le estaban terminando, definitivamente se le estaban terminando. Trabajaba a la par, pero yo te diría que a las órdenes de un especialista en operaciones, como era Jaime Estiuso. Le debía mucho a Jaime Estiuso, incluso el cargo de su mujer como jueza federal de San Isidro, Sandra Rosso Salgado, que entró a ese juzgado por pedido de Estiuso. Vos decís esto y la gente dice, no, Sandra Rosso Salgado es la viuda. Bueno, yo te digo lo que yo sé. ¿Los jueces entran o por contactos políticos o con los servicios? No debería ser así, pero la realidad es así. Ha sido siempre así. Lo acababan de echar a Estiuso. Estiuso estaba en Uruguay de vacaciones, pero lo acababan de echar. Todo ese mundo que tenían desde hacía más de 10 años estaba estallando por el aire. Entonces saca eso que era una carpeta de inteligencia de Estiuso, la denuncia con los llamados telefónicos de Luis Delía y toda esa pandilla, también muy berreta, y hace esa presentación judicial. Él venía pidiendo un arma hacía varios días, yo no sé, Sherlock Holmes dice, el crimen tiene lógica, el móvil no. Yo no sé qué pasa por la cabeza de un suicida, lo que te digo es que estaba muy sacado, estaba en crisis con el mundo que conocía y que administraba, que sacó una carpeta de inteligencia, la convirtió en denuncia, una jugada súper arriesgada. Jaime Estiuso, de hecho, él llama a Jaime Estiuso no le atiende el teléfono porque lo quería matar. Y en ese contexto le empieza a pedir un arma. Yo no sé si se suicidó o estaba coqueteando con la idea del suicidio, pero evidentemente algo pasó y en ese baño no entró nadie más. No hay ninguna explicación razonable. Las primeras pericias fueron contundentes de que nadie había en ese baño, nadie había en ese departamento más que él. Después aparecieron las contrapericias, la de Rosso Salgado, los gendarmes que a pedido de Patricia Bullrich hicieron una revisión y justo dijeron que había 2 personas cuando antes habían dicho que había una. A mí no me ha convencido la versión del asesinato y además no me parece loca la versión del suicidio. Me parece lo más sensato en general. Y yo soy de la idea de que las opciones más sensatas suelen ser las verdaderas. ¿Te amenazaron alguna vez con toda esta recorrida de espías y servicios? Soy muy distraído. Bueno. No, y además no me gusta hablar de esas cosas. ¿Pero tuviste alguna situación difícil? Pero nada importante. Bien. Yo por suerte creo que en este país, y por eso también avalo lo que te decía de Nisman, en general los malos son más berretas que peligrosos. Bien. Bueno, a veces se vuelven peligrosos, pero, por supuesto, está bien que pienses así son porque... más berretas que en general no mandan a matar a nadie, en general. Bien. Tato, muchas gracias por haber estado Laurita, acá y habernos contado todo esto, todo este submundo oscuro, intrigante. Muchas gracias. Gracias a vos. De la charla con Tato Young nos quedó claro que los vicios que tienen hoy los servicios de inteligencia tienen larga data. Tienen larga data, por lo menos desde la recuperación de la democracia en adelante. En el próximo bloque vamos a hablar con Daniel Lipovetsky, diputado del oficialismo, macrista, e integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia que, dicho sea de paso, trabaja poco y nada, interviene poquito en el seguimiento de este poder tan oscuro y tan difícil. Daniel Lipovetsky, integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la AFI, de los Servicios de Inteligencia, que recibió hace unos días a Silvia Magdalani y a Gustavo Arribas para explicar todo este escándalo desatado por el affair D'Alessio y este escándalo también de la existencia de espías inorgánicos en los servicios de inteligencia de la democracia. Lipovetsky, buenas noches, bienvenido a La Trama. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Estamos en esta trama metiéndonos en un tema, tal vez en un submundo, uno de los submundos más oscuros de la democracia, más inexplorados, que es el tema espionaje. Y un tema espionaje que en realidad
se deja ver a través del caso de Alessio cosas complicadas, incómodas. Me estaba acordando, bueno, mientras preparábamos este tema, una entrevista que yo le hice a Macri para el libro Macri, en donde él dice, describe a Gustavo Arribas, el jefe de la AFI, como un amigo suyo acostumbrado a las trampas, pero que no tenía ninguna expertise con el tema de inteligencia. La pregunta entonces, con todos estos casos que están saliendo a la luz de policías que trabajan inorgánicamente para la AFI, de supuestas escuchas a la gobernadora Vidal, a los jueces de la Corte, ¿el presidente maneja la AFI? Bueno, la AFI tiene un responsable que es Gustavo Arribas, que lo fue designado por el presidente. Dos responsables en realidad, pues son Arribas y Silvia Magdalani. La AFI, alguna aclaración primero, la AFI en principio no tiene agentes inorgánicos. Todos los agentes que tiene son orgánicos, por lo menos así lo han informado, incluso cuando han venido tanto Arribas como Magdalani a la Comisión Bicameral de Control de los Servicios de Inteligencia, que es una de las comisiones que yo integro en el Congreso de la Nación. Perdón, esto es la información oficial, ¿no? Por ejemplo, digo, la gobernadora Vidal empezó una investigación por su cuenta porque sospecha de que realmente estos policías o ex policías de la bonaerense eran agentes inorgánicos. Bueno, es válido, yo creo que así como me parece bien que la gobernadora inicie una investigación, recordemos que tanto Bogolyuk como de Gastaldi, que hoy están procesados por haber cometido un delito de extorsión y haber hecho inteligencia ilegal. La inteligencia privada o paraestatal en la Argentina viola la ley de inteligencia y es un delito y por lo tanto están bien procesados desde ese lugar. Pero te decía, como tanto esos dos son, tanto Bogolyuk como de Gastaldi son excomisarios, está bien que la gobernadora, excomisarios de la bonaerense, la gobernadora desde el ámbito de su competencia, que tiene que ver con la seguridad y la policía bonaerense, inicie la investigación para determinar cómo funcionaban o qué hacían estas dos personas. Sí, no fue la gobernadora Vidal solamente la que se quejó, sino también Lilita Carrió hace bastante denunció escuchas de la AFI, lo cual la verdad que sería gravísimo en cualquier país del mundo, ¿no? Imagínate, no sé, si en Estados Unidos la CIA investigara a jueces de la Corte o hiciera escuchas a un gobernador importante. Me parece que, a ver, hay que investigar esa hipótesis como todas las hipótesis, pero de lo que nosotros vimos en la causa de D'Alessio, hasta ahora no encontramos esa hipótesis. Y está bien que se investigue y cuando vino Ramos Padilla a la Comisión Bicameral le pedimos que profundice todas las hipótesis de investigación y no solamente le direccione hacia un funcionario público o hacia un funcionario judicial. ¿Para quién trabajaba entonces D'Alessio y este grupo de Bogolyuk, de Gastaldi y Salcedo? Para ellos, en principio, pero por lo ¿quiénes menos. eran sus clientes? ¿Quiénes eran sus clientes? Claro, bueno, no lo sé, lo tiene que determinar la justicia. Es una hipótesis que hay que determinar para quienes hacían las tareas de inteligencia. Digo, si no son de la AFI, si no es para el gobierno. No, es que seguramente, yo te diría que casi con seguridad, hasta el momento de lo que nosotros hemos visto, que ha sido mucho, y aparte voy a usar palabras del propio juez de la causa, Ramos Padilla, no hay ninguna prueba de que haya una vinculación entre D'Alessio y la AFI actual y que ellos trabajaran para eso, de D'Alessio, Bogolyuk, en realidad, y de Gastaldi, ninguna. La impresión que queda es, acá hay un poder incontrolado, o sea, no controlado por el poder político, incluso hasta económicamente, ¿no? Hay fondos de 7.500 millones de pesos, fondos reservados que nadie controla, hay una comisión bicameral que no controla, que no hace un seguimiento de los servicios de inteligencia. Bueno, la idea, se suponía que cuando Cambiemos llegara al gobierno, por lo menos esa era la promesa, era cambiar este tipo de cosas. ¿Por qué no pasó? Primero, vuelvo a aclarar el tema de que yo no estoy acá para defender al funcionamiento del servicio de inteligencia. Yo formo una comisión bicameral para tratar de controlarlo dentro de las competencias que tiene la comisión bicameral. Y en el caso de D'Alessio ha sido designado dentro de la subcomisión de 3 diputados, o 3 legisladores en realidad, uno por cada uno de los bloques, para analizar la documentación que nos envió Ramos Padilla. Todo lo que digo lo hago en base a esa información. No tengo otra cosa, no tengo ningún vínculo con los servicios de inteligencia, ni me interesa tenerlo. Sí. No, me refiero estás para defender las políticas del gobierno, obviamente. No, en este caso, la política del gobierno no tiene que ver. Lo que hace D'Alessio no es una política del gobierno, esto es una realidad. No es una política del gobierno, lo que hace D'Alessio es un delito. Sí, ahora la realidad es, tomando estos dos policías, ¿no?, que ustedes afirman que ya no forman parte de la AFI, pero sí en el caso de Bogolyuk formaba parte,
se va de la bonaerense, y este no es el único caso, hay muchos casos de policías que se van exonerados de la bonaerense por enriquecimiento ilícito, por vinculación con el delito, que son después absorbidos. Por ejemplo, el caso de Bogolyuk, ¿no? Está acusado, tiene sospechas, una causa en donde se lo vinculaba a piratas del asfalto. Sin embargo, empezó a trabajar en los servicios de inteligencia. Digo, esto claramente es un descontrol. Sí, no conozco la causa esta de pirata del asfalto. Hay muchos policías que se van seguramente, con causas. Si fuera así, lo que en su momento explicaron en esta reunión que hubo cuando venían Magdalena y Arribas, es que se consideró la experiencia que tenía Bogolyuk y no tenía constancia de que hubiera estado involucrado en causas, en delitos. Pero bueno, de todas maneras creo que sí hay que ajustar ese tema. Bueno, en el caso de Gastaldi estaba en la DDI de San Isidro, en la División de Investigaciones, y se fue con una causa por enriquecimiento ilícito. Digo, sí, pero no tengo entendido que de Gastaldi... que investigue... No sé si de Gastaldi estuvo en la AFI, no tengo ese... Bogolyuk seguro, sí está reconocido. Este de Gastaldi espía, creo que no. Barreiro, que no sé, ¿se puede arrepentir un espía? Digo, porque... Puede. Barreiro fue un funcionario de la AFI de la AFI kirchnerista, digamos, ¿no? Pensemos que asumió en el 2002, entró en la AFI y se fue en mayo del 2016, es decir, tuvo muy poco tiempo durante la gestión de Arribas, Magdalani o de la AFI del macrismo, por decirlo de alguna manera. Así que, digamos, de alguna manera, esa persona que claramente por su declaración indagatoria era un hombre de muy cercano a D'Alessio, claramente, ¿no? Cometía los delitos junto a D'Alessio, porque en definitiva hacía inteligencia ilegal junto a D'Alessio, por lo tanto era parte de esa operación, donde también seguramente van a aparecer otros personajes, ¿no? Bueno, está el fiscal Vidone, que en principio le aportaría información a D'Alessio y después, bueno, uno parece que era un grupo bastante armado, ¿no? Con muchos personajes que tenían vinculaciones. Vos pusiste el eje en las vinculaciones con el gobierno actual, pero yo creo que poner el eje son las vinculaciones con el gobierno anterior. No, también, por supuesto. No, pues es un punto a considerarlo, ¿no? Pensemos. D'Alessio, funcionario kirchnerista, 2 años en ENARSA. Este muchacho Barreiro, muy cercano a él, de la AFI kirchnerista, todo el AFI kirchnerista estuvo ahí, era la ex-IDE, luego la AFI. Echeves, el denunciante, siendo un funcionario que tuvo muchos vínculos políticos con el kirchnerismo. Bueno, hay que también analizar esa parte, Bueno, la ¿no? propia Silvia Magdalani, ¿no? Y que la pusieron ustedes. Magdalani tiene vinculación con Francisco Larcher, que era el hombre fuerte de los servicios de inteligencia de Cristina. Una cosa es que vos tengas un vínculo. Yo tengo mucho vínculo con muchos políticos del kirchnerismo y tengo muy buen diálogo, soy diputado y por lo tanto creo que nuestra función es esa, es justamente construir consensos y lo construyo también con el bloque del FPV, pero después está claro que tanto mi pertenencia a Cambiemos y creo que fue claro que la pertenencia de Magdalani durante toda su etapa previa a ser miembro de la AFI como diputada, fue diputada del PRO, digamos, no hubo ninguna duda de eso, ¿no? Bueno, hay quienes dudan, ¿no? La propia Lilita Carrió la vincula con Francisco Larcher y gente de Cambiemos. Bueno, pero volviendo... Yo digamos, tengo muchas cosas, muchas coincidencias con Carrió, un montón de temas, en esto creo que se equivoca. Lo que iluminó este caso de D'Alessio es que la legalidad y la ilegalidad en la Argentina tiene fronteras difusas, ¿no? Policías delincuentes, policías que investigan, que supuestamente son agentes inorgánicos y hacen espionaje ilegal, fiscales que se asocian con extorsionadores. Realmente es un submundo... Gravísimo, gravísimo. Por eso acá la justicia tiene que ir a fondo, claramente, porque el que comete un delito en la Argentina tiene que ser juzgado. Y acá hay varios... En esa causa hay varias personas que han cometido delitos graves. ¿Por qué estos fondos, los 7.500 millones de pesos de la AFI, no tienen control? Esta causa ha vuelto a poner sobre el tapete este tema. Me parece que es un tema que esa discusión es una discusión que merita una discusión muy profunda, que quizá en un año electoral no sea el mejor para hacerlo, pero yo creo que en el 2020, con un nuevo gobierno, esperemos que sea el presidente Macri que haya logrado su reelección a través del voto popular, me parece que es un tema a volver a discutir. Dos temas que pusieron en tensión la relación entre el presidente Macri y la gobernadora Vidal. Uno es esta sospecha que ella tiene de haber sido escuchada
no sabe por quién, si por una parte de la AFI, por agentes inorgánicos, no lo sabe, pero sí va a investigar la conexión de estos dos policías, Bogolyuk y de Gastaldi, con su escucha, ¿no? O sea, esto implica que ella no creyó, o sea, es obvio que no creyó la declaración de los responsables de la AFI en el Congreso, porque si no, digamos, hubiera tomado ese testimonio como válido. Esto puso tensión en la relación entre Macri y María Eugenia Vidal. Y lo otro que puso tensión es este tiroteo que hubo en Avellaneda, en donde participaron policías de la Federal y de la Bonaerense, donde la gobernadora sintió que le estaban pegando al principal activo de su política, que es mostrar que ella va contra el narco y contra la mafia policial, y de repente apareció ahí Patricia Bullrich mostrando a los delincuentes de la Bonaerense. ¿Qué evaluación haces de este vínculo que se volvió a complicar por estas dos situaciones? Mira, yo he conversado mucho con la gobernadora, yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires, por lo tanto tengo un diálogo permanente por eso te con lo ella. pregunto, sí. Y la verdad que no, de ningún momento ella me transmite que se haya tensado la relación con el presidente Macri. Es más, se han visto varias veces estas semanas en varios eventos de inauguración de obras o visitas a obras. Y respecto al tema al tema de si ella no le cree, no, yo creo que ella no le crea. Yo vuelvo a la hipótesis. Me parece que las acciones hablan más que los hechos, ¿no? Si ella va a investigar, es evidente que no quedó conforme. A ver, este es un mundo, el mundo de la inteligencia que, insisto, yo no soy experto en esto, ni me interesa hacerlo. Sí de controlar y determinar que se cumplan las leyes. Esa es mi función dentro de la comisión como legislador y diputado. A mí me parece que hay que determinar, como es un mundo que tiene en principio la oscuridad, justamente porque hace tareas de inteligencia, me parece que hay que siempre profundizar todas las investigaciones, todas. Por eso, insisto, al juez de la causa, Ramos Padilla, cuando vino, lo que yo le pedí es que profundice todas las investigaciones. Ni siquiera le cuestioné cosas que quizá había que haberle cuestionado. Me parece que algunas cosas que direccionó en su causa no fueron las mejores medidas que él pudo haber tomado, pero así todo. Le dije, profundizar todas las investigaciones, todas las hipótesis, porque es un mundo donde nunca aparecen muy claras las cuestiones, y creo que el juez tiene las herramientas, muchas veces nosotros no las tenemos, para investigarlo. Respecto al tema del tiroteo, sí, por supuesto, creo que digamos, lo que... Ahí quedaron heridas, ahí no me puedes negar que quedaron heridas. No sé si quedaron heridas, me parece que, bueno, suele pasar que a veces hay yo hablé con los protagonistas y te aseguro que quedaron heridas. Yo no hablé sobre ese tema, la verdad no conversé sobre ese tema. Sí, quedó creo mucho que... enojo por el hecho, sobre todo, de que la gobernación platense no fue avisada, ¿no? En La Plata si es no fueron así, avisados del operativo. No tengo información sobre ese tema, la y además verdad. porque hubo cosas extrañas en ese operativo, ¿no? Sí, por lo menos lo único que sé es lo que leí en los diarios, pero la vi en la tele. Pero sí lo que te diría es que... Recordemos un poco, porque por ahí la gente que está escuchando contalo un poquito vos. No está al tanto, ¿no? O no está en el detalle. Bueno, hubo un pedido de coima de la policía bonaerense a una pareja de dominicanos. La mujer hizo la denuncia en una fiscalía, entonces intervino la Policía Federal para desbaratar ese operativo y murió un comisario, ¿no? Y la muerte del comisario, bueno, también de algún modo es un muerto para la gobernadora, ¿no? Sí, a ver, obviamente que hay miembros de la Fuerza de Seguridad que cometieron delitos, por supuesto. Sí, o sea, que pidieron una coima a narcotraficantes. Exactamente. La verdad que la gobernadora en ese sentido ha hecho una lucha enorme en contra de la corrupción en la policía. Ha pasado a disponibilidad un montón de miembros de la Fuerza, y creo que hoy eso ha implicado que haya un mucho mejor funcionamiento de la bonaerense y de las Fuerzas de Seguridad provinciales en nuestro territorio, una provincia que en general no ha tenido problemas graves de inseguridad durante muchos años, y que va a ser difícil resolverlo definitivamente, pero creo que los bonaerenses reconocen hoy a la gobernadora y también al ministro de Seguridad, Ritondo, que se han comprometido con esa lucha, que es una lucha difícil contra mafias, ¿no? El narcotráfico se les permitió adueñarse muchas veces de parte del territorio, sobre todo en el el narcotráfico y la policía vinculada con el narcotráfico, ¿no? Está claro que cuando pasan estas cosas,
si no hay una coparticipación o una de la fuerza de seguridad, es muy difícil que se logren estas mafias avanzar como avanzaron. Siempre lo vemos, no solamente lo vemos acá, sino lo vemos hasta cuando uno ve las películas, ¿no? Ve las películas también vinculadas con los narcotraficantes en Colombia o lo que pasa en otras cuestiones. Sí, de todas maneras hay lo que a mí me pareció inquietante, más allá de este conflicto que además se da en la campaña electoral, ¿no?, donde siempre se hacen un montón de interpretaciones, es que el responsable de combatir la droga en Avellaneda finalmente era el que estaba pidiendo una coima, el comisario muerto. Entonces yo a partir de esto preguntaba a gente vinculada a la gobernadora en cuántas DDI, en cuántos departamentos de investigación de la provincia de Buenos Aires gobierna la mafia todavía. Y la respuesta que obtuve es, lamentablemente, todavía en muchos. No sé si muchas, yo digo que sí, que son muchos menos que antes. Digamos, me parece que quizá cuando sumimos en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de las DDI o gran parte estaban manejadas, no sé si manejadas porque es un término demasiado fuerte, pero sí, por supuesto, con vínculos con estas mafias y creo que hoy se ha avanzado mucho. Pero todavía falta, claramente. A ver, nadie puede imaginar que este tipo de situaciones puedan resolverse en tan poco tiempo. Para terminar, una definición cortita de Alejo Ramos Padilla, porque sabrás que hay una interpretación de que esta es una operación armada por el kirchnerismo. ¿Qué pensás de eso? Todo lo que salió, ¿no?, a partir del caso de Alessio. Yo creo que es un juez. Una evaluación de él, ¿no? Sí, de por lo que he visto, es un juez que le está poniendo mucha energía a la investigación, mucho trabajo y mucho tiempo. Y eso está bien, es uno que uno debe pedirle a todos los jueces en todas las causas, sobre todo estas causas tan importantes. Ahora, después creo que su competencia es discutible. Tendrá que determinarlo luego la Cámara Federal de Mar del Plata o la Cámara de Casación. Lo único que le da competencia a él es el café que tomó D'Alessio con Stornelli en Pinamar, con lo cual, pensando que todos el resto de los delitos se dieron en la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, y que además D'Alessio tiene una causa previa por extorsión contra traficante mucho anterior, la verdad que la competencia parece que es discutible. Pero mientras tanto, uno lo que tiene que pedir a Ramos Padilla, cosa que está haciendo, es que profundice todas las hipótesis y no que direccione hacia una. Daniel Lipovetsky, muchas gracias por haber estado esta noche Laura, y por habernos ayudado a iluminar un tema tan oscuro. Difícil, realmente, pero bueno, por lo difícil. menos un poquito más de información. Muchas gracias. Gracias. Lo que acabas de ver es un mundo intrigante y una deuda también de la democracia argentina en donde la política no puede penetrar. Los servicios de inteligencia argentinos se autogobiernan, hay una parte que no controlamos, hay fondos que no controlamos. Y tal vez yo te rescataría una frase de Lipovetsky cuando dice que habría que eliminar, que sacar la existencia de agentes inorgánicos de los servicios de inteligencia que la hacen aún más incontrolables. Cambiemos tuvo la oportunidad de meterse en este poder intocado de la democracia y hacerlo más transparente. No tomó esta oportunidad. Tal vez, si el presidente Macri es reelecto, pueda tener una segunda oportunidad por el bien de la Argentina y por el valor de la transparencia, que también fue uno de los valores por los cuales los argentinos votaron a Cambiemos. Te espero la próxima semana para seguir desandando otras tramas del poder.